Yo voy a hablar sobre los elementos principales de los informes de la auditoría. La auditoría constituye una herramienta esencial dentro del ejercicio contable y financiero, pues permite evaluar la razonabilidad de los elementos financieros y la efectividad en los controles implementados para una organización. En este sentido, podríamos decir que el propósito fundamental de la auditoría es evaluar o representar el producto final del trabajo del auditor. Es el medio mediante el cual se comunica a los usuarios como accionistas, inversionistas, entes de control o la administración y los resultados obtenidos durante el proceso. Como contador público, la elaboración y presentación del informe debe ejecutarse en los principios, como en este caso son los principios de transparencia, independencia, objetividad y competencia profesional. Además del cumplimiento escrito de las normas internacionales de auditoría NIA, principalmente la NIA 700, que establece la estructura y contenido del informe del auditor. Como les mencionaba antes, son 4 principios. Principio de transparencia, que habla sobre una información clara, comprensible para todos los usuarios que van a validar el informe. La independencia, que es el juicio profesional libre de influencias externas o conflictos de interés. La objetividad, que es la evaluación imparcial basada en la evidencia verificable y procedimientos rigurosos. Y la competencia, que es el cumplimiento estricto de las normas internacionales de auditoría NIAS. Ahora les voy a hablar un poco sobre la estructura inicial del informe. Esta estructura, bueno, ya nos habla un poco más sobre el título profesional y el destinatario. Este informe debe iniciar con un título claro y profesional que indique su naturaleza, como por ejemplo puede ser informe del auditor independiente. Este título indica que la auditoría ha sido realizada por un profesional externo e imparcial. Seguidamente debemos identificar el destinatario del informe, que generalmente corresponde a la asamblea de accionistas, junta directiva o gerencia general. Es importante dirigirlo a quien tiene la autoridad o el interés legítimo sobre la información auditada. Seguimos con los tipos de opinión del auditor. Los tipos de opinión del auditor constituyen la parte más relevante del informe, ya que expresa el juicio profesional del auditor sobre si los estados financieros reflejan razonablemente la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad, de acuerdo con el marco contable aplicable NIF, entre otros. El tipo de opinión dependerá de los hallazgos y la evidencia obtenida durante el proceso. Está una opinión limpia o sin salvedades, cuando los estados financieros se presentan de una manera razonable. Está también la opinión con salvedades, ¿sí? Existen desviaciones menores, pero no generalizadas que afectan las áreas específicas. Opinión adversa, cuando los errores o irregularidades son materiales y afectan la totalidad de los estados financieros. Y por último tenemos la denegación de opinión, cuando el auditor no logra obtener evidencia suficiente para sustentar una conclusión. En este momento vamos a pasar a hablar sobre las delimitaciones de responsabilidades, que está por punto número 1, la responsabilidad de la gerencia, sí, que es la preparación y presentación de los estados financieros, establecimiento de sistemas de control internos efectivos. Y la responsabilidad del auditor, que es obtener seguridad razonable sobre la información y aplicar procedimientos según su juicio profesional y nivel de riesgo. Es indispensable aclarar que la gerencia o la administración de la entidad es el principal responsable de la preparación y presentación de los estados financieros, así como del establecimiento de un sistema de control interno efectivo. El auditor debe dejar constancia de que su trabajo no lo exime a la administración de estas responsabilidades, sino que su función es evaluar y emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de la información presentada.
Respecto a la responsabilidad del auditor, en este punto se describe la naturaleza del trabajo del auditor. ¿Quién tiene la responsabilidad de obtener una seguridad razonable, mas no absoluta, de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error? Seguimos con, en este momento vamos a proceder a hablar sobre los procedimientos de auditoría aplicados, como son las pruebas sustantivas, confirmaciones externas, revisiones analíticas y pruebas de control. En este caso, en este punto, sobre todo, el informe debe mencionar que el auditor aplicó procedimientos de auditoría como los mencionados hace un momento, de acuerdo con su juicio profesional y el nivel de riesgo aplicado. Cuando hablamos o cuando nos referimos a las pruebas sustantivas, es básicamente la verificación directa de saldos, transacciones para detectar incorrecciones materiales. Respecto a las revisiones analíticas, es la comparación de la información financiera con expectativas desarrolladas por el auditor. Las confirmaciones externas, esa es la obtención de evidencia directamente de terceros independientes. Y para finalizar, las pruebas de control, que son la evaluación de la eficacia operativa de los controles internos implementados. Ahora vamos a hablar un poco de los elementos adicionales del informe. Para hablar un poco de esto es cuando el auditor considera necesario resaltar información relevante para la comprensión de los estados financieros, como hechos posteriores, incertidumbres significativas, litigios o contingencias. Puede incluir un párrafo de énfasis, asimismo se puede incluir un párrafo de otros asuntos, para referirse a temas no presentados directamente en los estados financieros, pero que sean importantes para los usuarios. Como se mencionó anteriormente, son accionistas o gerencia. Por ejemplo, la participación de otros auditores o el alcance limitado de ciertos procedimientos. Otra información adicional. En estos casos en que el auditor haya revisado la información adicional como el informe de gestión, reportes de sostenibilidad o análisis financieros complementarios, debe aclarar en el informe cuál fue su nivel de revisión, responsabilidad respecto a dicha información. Con esto se evitan interpretaciones erróneas por parte de los usuarios sobre el alcance de su trabajo. Eh, Ahora vamos a hablar un poco sobre la finalización y la formalización y el cierre en estos elementos. Tenemos tres en este caso, que sería la firma del contador público, que debe indicar su nombre completo, número de tarjeta profesional y firma autógrafa o digital. La fecha del informe, momento en el que se obtuvo evidencia suficiente y adecuada para emitir la opinión brindada, y lugar de emisión, que es la ciudad donde se emite el documento. Un informe bien estructurado fortalece la confianza en los usuarios y contribuye a decisiones empresariales más acertadas. El informe debe finalizar, como les indicaba, con la firma del contador y lo que mencionamos anteriormente, que corresponde con el momento en cual el auditor ha obtenido la evidencia suficiente. Para concluir un poco sobre este tema, podemos decir que en síntesis, básicamente, la presentación del informe de auditoría debe reflejar transparencia, rigor técnico y responsabilidad ética. El contador público, en su calidad de garante de la fe pública, debe asegurar que el contenido del informe debe ser comprensible, completo y basado en evidencia verificable. Es un informe bien estructurado, no solamente cumple con los requisitos normativos, sino que también fortalece la confianza de los usuarios en la información financiera, contribuyendo así a la toma de decisiones más acertadas dentro del ámbito empresarial y social. Muchísimas gracias.